días con todos, con todas. Bienvenidos a esta presentación de una nueva emisión del Barómetro de las Américas. Esta es la presentación de los resultados de la séptima edición del Barómetro de las Américas desde el 2006 en el marco de la POP, del programa, del proyecto de opinión pública para América Latina. Estamos desde el Instituto de Estudios Peruanos coordinando el estudio para el Perú, junto con nuestros colegas de la Universidad de Vanderbilt, quien dirige el proyecto. Esto es un momento particularmente especial para nosotros porque es primera vez que lo hacemos además de forma remota. Esto nos incluye en la nueva modalidad en la que ahora se están llevando a cabo las prácticas de presentación de trabajos. Yo quería decirles que desde el 2006 tenemos este esfuerzo sostenido y que esto resulta fundamental gracias al apoyo de, como dije, la Universidad de Vanderbilt, quien coordina el proyecto, pero también de nuestros colegas de USAID, de USAID, a quienes han acompañado este proceso desde siempre y que resulta siendo fundamental para poder comprender la cultura política de la democracia en el Perú y en América Latina. Por eso quiero agradecer y felicitar por este trabajo sostenido a mi amiga y colega Patricia Zárate y a mi amigo y colega Julio Carrión, quienes van a estar a cargo de la presentación. Por supuesto, a Jean Thomas, de la oficina de USAID en Perú, y a los colegas que desde lejos nos están siguiendo en la Universidad de Vanderbilt. Antes de comenzar, porque quiero ser muy breve, quiero decirles que dos cosas respecto al barómetro que creo que son fundamentales para poder proponerles una discusión a partir de la presentación que hará Patricia y Julio. Y es que son muchos años de información que de manera sostenida nos entrega el barómetro, que terminan siendo fundamentales para tratar de comprender al país, como diríamos en el IEP, para pensar el Perú. Y no solo para los temas directamente vinculados con la cultura política y la democracia, sino para aquellos que somos unos consumidores de los resultados, ¿no es cierto? Ya dentro de poco torturaré a Patti y a Julio para unos cruces, las bases, la idea de cómo vinculamos con otras áreas. Yo personalmente utilizo mucho para mis proyectos de educación y política esta base de datos que nos da de manera sostenida información de calidad. Pero creo que particularmente esta séptima edición del barómetro termina siendo, sin proponérselo, una línea de base espectacular en el contexto de la pandemia en el que vivimos. Porque, como todos sabemos, esta situación de emergencia sanitaria nos ha sometido a un examen muy duro a los regímenes políticos, al Estado, a la ciudadanía, a los gobiernos, a la sociedad en general, y creo que a partir de ahora que las cosas van a cambiar de alguna u otra manera, tener esta información de lo que pensamos los peruanos y los latinoamericanos respecto a la democracia, a sus instituciones, va a servir, insisto, de una importante línea de base. Hace poco, Alain Touraine daba una entrevista en El País y, entre otras cosas, sostenía que esta situación de emergencia es tal debido a la falta de liderazgos políticos, pero también de organizaciones sociales, y que en este desencuentro producido por estos dos campos un tanto vacíos es donde tendremos que imaginarnos nuevamente una sociedad y un Estado funcionando de manera mucho más nueva, mejor y coordinada. Pero yo no quiero continuar con ningún comentario porque tenemos un excelente panel con Cynthia Sanborn y Salvador del Solar, quienes por supuesto van a tener comentarios mucho más atinados respecto de los resultados. Así que bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a mi colega Jean Thomas de USAID en el Perú para recibir sus palabras y que tengamos una muy buena presentación de resultados. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí y compartir con ustedes la presentación del
Barómetro de las Américas para el año 2019. Saludo la presencia de representantes del gobierno peruano, de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación y de todos los interesados en el quehacer democrático del Perú. Saludo a los presentadores y comentaristas que compartirán con nosotros su análisis sobre la cultura democrática en el Perú, basado en los resultados de este informe. Para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, es grato apoyar a organizaciones como el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad de Vanderbilt en su labor de análisis y reflexión sobre las democracias en este hemisferio. El Barómetro de las Américas es una investigación que se realiza en el Perú y en 28 otros países de la región cada 2 años desde 2004. Tuve la buena experiencia de trabajar con las primeras ediciones de la investigación en los 90s en mi trabajo con USAID en México. Ha sido un placer seguir esa relación con el Barómetro de las Américas en cada país de América Latina donde he trabajado con USAID durante los últimos 24 años. Su objetivo es medir los valores y comportamientos democráticos en los países de la región, incluyendo a los Estados Unidos y Canadá. El estudio analiza opiniones y percepciones de los ciudadanos en torno a sus preferencias sobre el régimen de gobierno, el apoyo al sistema político, la corrupción, la seguridad ciudadana, la confianza y tolerancia política, entre otros, y ofrece comparaciones con otros países. Y para el caso del Perú, también analiza actitudes frente a las economías ilícitas. Aún más importante, el estudio ofrece una perspectiva de la trayectoria de los países, la cual puede ser muy útil en el diseño de políticas públicas. Por ejemplo, USAID se apoya en el Barómetro de las Américas para informar nuestras estrategias de desarrollo, guiar el diseño de nuestros programas y evaluar el contexto en que trabajamos en toda la región de América Latina y el Caribe. El Barómetro nos ofrece insumos importantísimos sobre las tendencias a largo plazo que permiten identificar retrocesos y avances en las actitudes democráticas y alertar a los encargados de formular políticas públicas y a las agencias de cooperación internacional sobre los desafíos clave. De igual manera, proporciona a los ciudadanos y la sociedad civil información y la sociedad civil información sobre los valores y las experiencias democráticas en sus países en comparación con otros. Y el Barómetro contribuye de una forma significativa en las discusiones sobre la calidad y la fortaleza de la democracia en la región. Mejorar la calidad de la democracia es un reto para todos nosotros, y es un proceso que nunca termina. Es un proceso difícil y necesario. Aunque la Constitución de los Estados Unidos fue primero ratificada hace 244 años, en mi país seguimos buscando caminos para defender y mejorar la calidad de nuestra democracia. Cada país democrático tiene sus propios retos. Llegué al Perú en agosto de 2019 y tuve la oportunidad de presenciar cómo el Perú pudo enfrentar y salir adelante de uno de sus mayores desafíos a la democracia del país. USAID busca fortalecer la capacidad de los países de planear, financiar e implementar sus propias soluciones de desarrollo en un ambiente democrático donde prime el respeto a la ley, el medio ambiente y los derechos de las personas, así como la transparencia y la inclusión, que es la base para un desarrollo sostenible. Estudios como este nos ayudan a comprender mejor la situación del país.
Los invito a utilizar los resultados en sus investigaciones, en la planificación de proyectos futuros y en la formulación de políticas públicas. Estoy seguro de que este estudio servirá como base para su reflexión y labor con el fin de fortalecer la democracia en el Perú y así lograr el país que quieren tener. Muchísimas gracias por estar con nosotros y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a Jim y gracias a Ricardo por las palabras de bienvenida y de apertura que han dado, que creo que me ahorran todo el tiempo de explicar de qué va el barómetro. Yo pasaré a presentar una primera parte de los resultados, continuará Julio Carrión y posteriormente comentarán Cintia Sambor y Salvador del Solar. Mientras tanto, ustedes, mientras va desarrollándose la presentación, les sugiero que puedan ir colocando sus preguntas en línea, que nosotros, luego de los comentarios, Julio y yo vamos a responder las preguntas que nos hagan. Quizás no todas, pero trataremos de responder la mayor parte de ellas. Bueno, comienzo. Este año el informe del Barómetro de las Américas tiene el título de Cultura Política de la Democracia en Perú y en las Américas 2018-19, tomándole el pulso a la democracia. Ya veremos por qué es ese subtítulo de tomándole el pulso a la democracia. En la ronda 2018-19 se hizo la encuesta en 20 países, se entrevistó a más de 31.000 personas, se hicieron muestras nacionales como siempre en áreas urbanas y rurales y un mínimo de 1.500 entrevistados por país. En el caso de Perú fueron 1.521. Como fue un estudio antes de la pandemia, pudimos realizar encuestas cara a cara en dispositivos móviles y todos los datos, como ha sugerido Jim, están disponibles en la web de la COP para quien quiera seguir estudiando en profundidad o quiera ver más resultados, no solo de Perú, sino de otros países. Nosotros hicimos nuestro trabajo de campo entre febrero y marzo de 2019. Algunos países comenzaron a fines de 2018, por eso la ronda es 2018-19. Esta es la oportunidad de ver cómo estaba el sentimiento democrático, la cultura democrática, justo antes de que comenzara la pandemia por el COVID-19. Como les decía, el subtítulo que tomando el pulso a la democracia tiene relación con este primer tema, que es una preocupación central en el barómetro y que es el apoyo a la democracia en el Perú. Frente a la pregunta, si considera que pese a todos los problemas, es mejor, la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno, en el Perú tenemos que cerca de la mitad de los encuestados dicen que sí. Pero esa ubicación en las Américas nos dice que estamos muy por debajo de países que se han considerado tradicionalmente como democracias más consolidadas. Es el caso de Uruguay y Costa Rica, que siempre encabezan este sentimiento en la región, ¿no? Esta percepción de que la democracia es un buen régimen de gobierno. Y en Perú tenemos en la última ronda el valor más bajo de todas las rondas que hemos tenido desde el año 2006. Ha tenido altibajos, es cierto, a veces influido por la percepción de cómo actúa el gobierno, por eso es bien importante también cómo actúan los gobiernos de turno, porque ellos hacen o contribuyen a que la población tenga una mayor desafección o una mayor afección al sistema democrático. Y como vemos, la evolución en Perú registra el nivel bajo. Pero no solo eso, como veremos a continuación, la tolerancia a los golpes militares, bajo mucha delincuencia y mucha corrupción, son bastante altos. Estamos entre los países solo por debajo de Jamaica. Ahora, es cierto que es muy difícil que suceda un golpe militar a estas alturas. Sin embargo, ese sentimiento de ver que la mano dura es la solución a todos los problemas del país. Entonces, y también como vemos la evolución, hemos tenido momentos peores, digamos, donde la tolerancia ha sido mucho mayor. Incluso creo que en la ronda anterior encabezábamos a los países, y sobre todo en los jóvenes, lo cual era muy preocupante.
pero seguimos con este sentimiento de que baja nuestro apoyo a la democracia, pero se mantiene alto nuestra tolerancia a los golpes militares. Y no solo a los golpes militares. También preguntamos si frente a alguna crisis justificaría que se cierre el Congreso. Esta encuesta no se hizo cerca del cierre del Congreso que tuvimos nosotros, sin embargo, destaca Perú con un crecimiento altísimo con respecto a todos los años anteriores en que toleraba este hecho. Estaba pues en su nivel más alto en el 2017, estaba en 37% y subió casi al doble. Entonces, miren la ubicación de Perú arriba, totalmente alejado del resto de los países. Fue un momento muy difícil, de roce entre el ejecutivo y legislativo, y en ese contexto la población pensaba que sí se podía cerrar el Congreso y no pasaba nada. Entonces, vamos teniendo más ideas hacia lo que significa para la gente la democracia, algo que no necesariamente funciona, no están satisfechos con cómo funciona, no la apoyan y toleran ciertas medidas. No solo golpes militares, sino también en muchos países también ejecutivos, muchos más dictatoriales, ¿no? Y en este contexto también nosotros preguntamos por dos problemas, por los problemas del país, y destacan dos. Cuando preguntamos por los problemas del país, le decimos a la gente en una respuesta espontánea que nos diga cuáles cree que son los problemas más graves que enfrenta Perú. Y lo que nos dicen, en general, nos han dicho, ha sido primero la economía. En los primeros años, en el 2006, era la economía. Como ven ustedes, el mayor 71% en el 2006 pensaba que el problema más grave era el económico. A medida que fue mejorando la economía en términos globales, por decir algo, y fue también aumentando el tema de la delincuencia y la criminalidad, empezó a destacar el tema de la seguridad. Pero en el año 2017, justo la encuesta que se hizo después de todo el escándalo de Lava Jato, corrupción empieza a ganar fuerza en esta identificación de los peruanos como el problema más grave. Y pasa en el año 2019 a ser identificado como el principal problema del país, ya dejando en segundo lugar a la inseguridad. No es que la inseguridad no sea un problema, lo es y los ciudadanos lo vivimos constantemente. Sin embargo, era tan fuerte la sensación de corrupción y de muchos temas vinculados a la corrupción y cómo corroía el sistema político, que la gente dijo, no, el principal problema es la corrupción. Y como ven ustedes, cuando hacemos una comparación de los países que identifican la corrupción como el problema más importante, Perú está por encima, muy por encima de países como Colombia o incluso Brasil, ¿no? Que también ha sido el centro de estos problemas de la bajada. El otro problema, el segundo problema más, las percepciones de corrupción, ¿no? La mayoría, cuando uno le pregunta por los funcionarios públicos, la mayoría de los ciudadanos dice que la corrupción sí está generalizada entre los funcionarios públicos. Como ven, Perú está como en el cuarto lugar en comparación con el resto de países. Pero cuando se pasa a la pregunta de los políticos involucrados en corrupción, hay casi una uniformidad entre todos los países. Los intervalos de confianza que van a la derecha, esos cuadraditos más azules con una bola blanca al centro, nos indican cómo se mueve el porcentaje debido al margen de error o a la variabilidad de la pregunta. Entonces, estamos muy parecidos con Brasil, con Panamá, incluso un poquito con Colombia. Nuestros porcentajes son similares. Esto nos indica no solamente que hay una percepción de corrupción, sino que hay todo un descrédito de la clase política y una desafección política también, que afecta obviamente el funcionamiento de la democracia y el apoyo a las instituciones, como veremos, como Julio ya expondrá más adelante. El otro problema del que les hablaba era de la inseguridad, que aparece en segundo lugar
pero también, como casi siempre sucede en todas las rondas que hemos tenido del barómetro, la victimización por delincuencia, en el caso peruano, es una de las más altas en el continente. Y con esto no nos referimos a temas tan graves, porque los países como El Salvador, Honduras, destacan por su alta tasa de homicidios, por ejemplo, o de crímenes mucho más graves, porque tienen armas en mucho mayor medida que en Perú. Sin embargo, casi siempre estamos por encima porque hay este pequeño hurto, los robos de celulares, o la cartera, o robos al paso, en fin, también las estafas, las extorsiones. Entonces, casi siempre Perú ha estado, pese a no tener problemas tan graves de criminalidad, siempre ha estado en los primeros lugares de victimización por delincuencia. 1/3 de los peruanos dice que ha sido víctima de un acto de delincuencia en el último año. ¿Y eso qué conlleva? A que haya una alta sensación de inseguridad. Acá solo estoy poniendo el porcentaje de gente que está muy insegura en su vecindario, solo muy insegura. Si pusiera muy insegura, algo insegura, subiría bastante más. Entonces, tanto los problemas de corrupción como de inseguridad, ¿por qué los ponemos en este tema de cultura política? Porque son los temas que hacen que la gente se sienta poco identificada con el régimen muchas veces, y porque piensan que necesitan esa mano dura que controle estos problemas. Entonces, en el tema de inseguridad, que es uno de los que más me interesa, hay esto que hemos llamado en otros documentos que hemos escrito, el populismo punitivo, ¿no? Es un círculo vicioso. La gente cree que hay mucho crimen porque las leyes no son duras. Entonces, se generan muchas veces mediáticamente los sectores a cargo dicen, sí, estamos haciendo esto, hacen operativos que en lo mediático parecen efectivos. Y además se aúna al hecho de poner penas más severas. Pero esas penas más severas, esos cambios, no se traducen en cambios procesales. Entonces, un fiscal no necesariamente puede proceder con toda la investigación, y entonces la sensación de las personas es, la policía coge al ladrón, pero no lo pueden procesar y lo tienen que soltar. Entonces piensan nuevamente que no hay una mano dura, que las leyes son muy laxas, y hay todo un círculo vicioso que no deja que esto avance y que corroe la confianza en las instituciones. Entonces, este es todo un clima que lamentablemente me parece que sigue siendo uno de los temas que estamos viendo constantemente en el país y a lo largo de todas las rondas del barómetro. Por eso el pulso de la democracia está un poquito bajo. Y finalmente, con el tema de inseguridad, viene el tema de la economía ilícita. Somos un país informal, muy informal, pero ya en algunos temas llegando a la ilegalidad. El 87% de los encuestados dijo que la economía de su departamento había crecido por alguna de estas economías ilícitas, principalmente el narcotráfico. Luego la minería ilegal, el contrabando, la trata. Hace poco ha sido el Día Mundial contra la Trata de Personas. La trata en la zona centro y en la selva es alta, y hay otros temas también vinculados a economía ilícita. ¿Pero qué nos trae esto? También todo un sector que juega al margen del Estado. Y si juega al margen del Estado, juega al margen del régimen y también corroe a las instituciones. Y bueno, con esto yo le doy pase a mi colega Julio Carreón, que continuará con la exposición. Julio Carreón es profesor de la Universidad de Delaware y también es miembro de la Asamblea de Asociados del Instituto de Estudios Peruanos, por lo cual siempre está con este cariño de la casa. Gracias, Pati. Una pena que tenemos que hacer esto de manera virtual. Siempre extraño el pisco sour que teníamos después de las presentaciones. Quiero empezar resaltando una cosa que Patricia mencionó, que es el hecho de que nuestro estudio de una manera trata de medir el pulso de la democracia en el Perú. Y quiero empezar resaltando el hecho de que una de las contribuciones más importantes del Barómetro de las Américas es su carácter comparado. Comparado en dos sentidos. Comparado porque nos permite comparar al Perú
con otros países de la región y ver si las actitudes que uno encuentra en el Perú están más altas, están por debajo o son en realidad el promedio, pero también comparado en términos del tiempo, porque nos permite examinar la evolución de las actitudes políticas en el Perú desde el año 2006, cuando empezamos a hacer este proyecto. Y entonces creo que eso es un aspecto que es importante resaltar. Cada 2 años agregamos un escalón más a esta importante escalera del conocimiento de la opinión pública, y entonces creo que es muy importante que el apoyo del USAID nos permite, ¿no?, tener ese tipo de proyecto. Para empezar esta sección en particular, quiero resaltar también otra cosa que Patricia dijo al comienzo, que es el hecho de que es claro que el Perú, en términos de la opinión pública, hay 2 eventos o 2 ideas centrales. Uno es el descontento político y el otro es la desafección política, ¿no? El descontento político se refiere a las evaluaciones de la performance o del desempeño de las instituciones políticas, y la desafección es en general actitudes más generales frente al sistema político, el interés en la política, cómo ven los ciudadanos la democracia. Por ejemplo, Patricia ha mencionado el bajo nivel de apoyo a la democracia en el Perú en términos comparativos con otros países, pero también en términos de los últimos 15 años, ¿no? Vemos que en lugar de incrementar el apoyo a la democracia, como que se ha reducido un poquito. Quiero empezar esta presentación mostrándoles la siguiente gráfico, que es el apoyo al sistema político. Esto es una variable compuesta de 5 preguntas que tratan de auscultar cuál es la actitud general de la población peruana frente al sistema político en especial. Si piensan que los tribunales les da un juicio justo, si piensan que uno debiera apoyar al sistema político, si tienen orgullo en las instituciones políticas del país, ¿no? Y estas 5 variables las juntamos y nos da un índice de apoyo al sistema político. En términos comparados, en términos de la región, el Perú consistentemente aparece en los últimos lugares de apoyo al sistema político. En el año 2019 aparece en el último lugar debajo de Brasil, Honduras y Chile, ¿no? Lo cual explica, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿no?, un nivel político tan bajo, ¿no?, explica la explosión que uno vio en Chile a fines del año pasado. Y en términos de cambios a través del tiempo, vemos que en el año 2019 el índice, el valor, que es un valor de 41.7, es el más bajo que hemos registrado desde que hemos empezado estas encuestas en el Perú, ¿no? Entonces, es un dato preocupante porque muestra el alto grado de desafección ciudadana con el sistema político. Algo que no solamente ha ocurrido el año 2019, sino que algo que viene consistentemente desde el año 2006, ¿no? Y sería interesante ver qué ha pasado, cuál es el impacto de la pandemia en estas actitudes frente al sistema político, que es algo que tal vez dentro de 1 año y medio o 2 podamos ¿no?, presentar de manera directa, ¿no?, de persona a persona y no virtualmente. En términos de ¿cuál es la siguiente, Pati? En términos de la confianza de las instituciones políticas, también observamos que en el año 2019, en general, hay una pequeña disminución de confianza en ciertas instituciones claves de la democracia. En general, los valores son relativamente bajos, ¿no? Estos son promedios. La escala va de 0 a 100. Cuanto más cercano a 100, mayor confianza. Cuanto más cercano a 0, mucha menor confianza. En el caso de la confianza en el Congreso Nacional, estamos alrededor del 30, ¿no? El valor 30 pero en el año 2019 bajó a 20, que es el valor más bajo en confianza en el Congreso que desde el año 2006, lo cual es consistente con la alta tolerancia a golpes militares, en el caso de la alta tolerancia al cierre del Congreso, ¿no?, que es una de las preguntas que se presentó en el estudio escrito. La confianza en el presidente está en
43, no es tan alta como la que encontramos en el 2012 cuando Ollanta era presidente, pero es relativamente baja. La confianza en los partidos políticos está apenas por encima de 20, igual la confianza en las elecciones y en las municipalidades. Esto nos da una indicación también, ¿no?, de la mala evaluación que tienen los ciudadanos políticos de la performance o del desempeño de las instituciones políticas. La siguiente, Pati. Ahora, en términos de la desafección en general, ¿no?, lo que encontramos es que en términos comparativos hay una posición relativamente baja de interés en la política en el caso peruano, ¿no? Cuando se compara con países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Costa Rica, los peruanos señalan que tienen mucho o algo de interés en la política, apenas llegan al 30%, ¿no? Son valores que en general se mantienen a través del tiempo con algunos altibajos. Fue prácticamente similar en el 2006, bajó a 23% en el 2008, el punto más alto fue en el 2017 con 37%, con 33%, pero en general no estamos viviendo, ¿no?, una situación en la cual hay un alto grado de interés ciudadano en la política. Para aquellos que estuvimos en las universidades peruanas en los 70s y en los 80s, obviamente hay un cambio significativo, ¿no? El grado de interés ciudadano en la política ha bajado sustancialmente en los últimos 20, 25 años y en términos comparados, el Perú se encuentra en una relación relativamente baja. La siguiente, Pati. Ahora, cuando uno trata de examinar los valores de los ciudadanos, hay distintas maneras de observar o de analizar esos valores. Y una de las cosas que nos llamó la atención este año fue los ciertos cambios en las tendencias generales, en las orientaciones ideológicas de la ciudadanía peruana. Para hacer este examen utilizamos una pregunta estándar donde se le dice al entrevistado que se coloque en una escala de 1 a 10, donde 1 es lo más a la izquierda posible y 10 es lo más a la derecha posible. Y para presentar las respuestas, hemos tratado de organizar o agrupar las respuestas en 5 categorías generales, ¿no? Izquierda, para aquellos que escogen de 1 a 3, centro izquierda, los que escogen 4, centro, que es los que están en el punto medio de la encuesta, el 5, centro derecha 6, 7 y derecha 8, 10, de 8, 9 y 10. Y lo que aquí es interesante es los cambios que hemos observado en los últimos 15 años, ¿no? Se puede ver claramente que desde el año 2006 hasta el año 2019 hay un significativo incremento de preferencias por la izquierda, ¿no? En los puntos 1, 2 y 3. Ha subido del 16% en el 2006 al 22% en 2019. No es un cambio dramático, pero es un cambio que es observable, ¿no? Hay un cierto cambio. Aquellos que se declaran centro, aquellos que escogen el punto 5, más o menos como que se mantienen en la misma proporción entre un 25 y un 30%, ¿no? No hay cambios significativos, uno no puede decir que ha bajado o que ha subido. Lo que sí se puede percibir es una caída entre aquellos que se declaran de centro derecha, donde en el 2019 encontramos un 22%, mientras que en el año 2006, 29% de los encuestados escogían los puntos 6 y 7 de la escala. Aquellos que escogen el punto más extremo de la derecha, 8, 9 y 10, más o menos como que se mantienen de manera similar, ¿no? Entonces, lo que uno puede observar aquí es que el incremento de las preferencias por la izquierda se junta con un declive de las preferencias por la centro derecha, ¿no? Y creo que sería interesante ver cuál es la evolución de esta
preferencias ideológicas en una encuesta después de la pandemia. Creo que este cambio también explica la alta performance electoral de la izquierda en las elecciones presidenciales últimas, ¿no? Y sería interesante ver cómo es que esto tiene un impacto luego. El otro tema de los valores de la ciudadanía se refiere a actitudes frente a la homosexualidad. Aquí lo que encontramos es que en el caso peruano, por ejemplo, la aprobación del derecho de los homosexuales a postularse a cargos públicos se encuentra en un punto medio bajo. No es exactamente en el medio, no es muy bajo, pero medio bajo, ¿no? La sociedad peruana continúa siendo relativamente conservadora, aunque como vamos a ver adelante, hay ciertos cambios que debieran ser mencionados. En relación a la aprobación al derecho de los homosexuales a casarse, también encontramos, ¿no?, que el Perú se encuentra en un lugar relativamente medio, más cercano a la mitad que al punto bajo, ¿no? Junto con Bolivia y Guatemala. Ese es el rango de las preferencias. Cuando decía que ha habido cambios notables, no, tal vez la palabra notable no es la más precisa. Ha habido cambios que uno empieza a notar, ¿no? Hay un cierto crecimiento de una mayor tolerancia de la ciudadanía peruana frente a la homosexualidad, ¿no? Hay un mayor grado de aprobación del derecho de los homosexuales a postularse a los cargos públicos en relación al año 2006. En el año 2006, 52% rechazaba la idea de que un homosexual podría postularse a un cargo público. El año 2019, el 52% cae al 38%, ¿no? Y la aprobación sube al 23%. Hay un cambio que uno puede apreciar. En relación a la aprobación del derecho de los homosexuales a casarse, también se nota una cierta mayor tolerancia, ¿no? El 63% en el 2010 rechazaba esa idea, el valor en el año 2019 solamente del 56%, ¿no? O sea que no quiero decir de que estos son cambios dramáticos, son cambios, ¿no?, fundamentales, pero son cambios que uno puede apreciar que están ocurriendo y tal vez a través del tiempo, ¿no?, la tolerancia pueda incrementarse. Quiero terminar la presentación refiriéndome al tema de la confianza interpersonal, ¿no?, que es una variable que varios estudiosos de la ciencia política señalan que tiene cierto impacto en las actitudes ciudadanas frente a la democracia, ¿no? Países con altos niveles de democracia tienden a presentar ciudadanos que tienen un alto grado de confianza interpersonal, ¿no? En el caso peruano, esa pregunta es la siguiente, ¿no? Hablando de la gente de por aquí, diría que la gente de su comunidad es muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable, ¿no? Y entonces, cuando vemos a aquellos que señalan que la gente de su comunidad es muy confiable o algo confiable, el porcentaje es alrededor del 42%, que es el segundo más bajo en la región, ¿no? Apenas por encima de Brasil, en comparación con porcentajes como 85% en Canadá, 80% en Estados Unidos, 73% en Uruguay, 69% en Argentina. Entonces, lo que encontramos es que no solamente la confianza interpersonal es muy baja en el caso peruano, sino que parece haberse mantenido de manera más o menos similar en los últimos 15 años, ¿no? Esto nos da una imagen de la opinión pública peruana donde hay un alto grado de descontento político, hay un alto grado de desafección política, hay un poco interés en la política en sí misma, hay ciertos cambios ideológicos con un relativo crecimiento de las actitudes de la izquierda y un relativo decline de las actitudes del centro derecha, y en un contexto en que hay muy poca confianza en nuestros vecinos y en los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Con eso quería terminar. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Ya luego también vamos a incidir en esto, que tanto el informe que hemos presentado muy sucintamente, porque tiene muchísima más información, lo pueden descargar en la página web del IEP, y todos los informes y las bases de datos están en la web de LACO, en la Universidad de Banter. Ahora voy a pasar el turno a Cynthia Sanborn, que es profesora principal de la Universidad del Pacífico y que gentilmente aceptó, tanto ella como Salvador en realidad aceptaron hacer estos comentarios cuando todavía pensábamos que lo podíamos hacer en vivo y en directo, pero ya han aceptado este cambio y nuevamente les agradezco por estar con nosotros. Cynthia, por favor. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. No sé si me escuchan bien. Bien. Ok. Bueno, quiero agradecer al Instituto de Estudios Peruanos y Vanderbilt University para esta oportunidad de comentar una nueva versión del barómetro que sin duda, como se ha dicho, ayuda a desarrollar capacidades y provocar nuevas investigaciones en la región, en nuestro país, además de observar las actitudes y las percepciones de nuestros ciudadanos a lo largo del tiempo, ¿no? También quisiera expresar cierta empatía con la situación del colega de USAID, pues debe ser difícil tratar de promover la democracia en otros países cuando en su propio país está padeciendo una crisis muy profunda, en lo cual 7 de cada 10 norteamericanos hoy día consideran a su gobierno actual como disfuncional, ¿no? De hecho, y de eso quiero enfatizar, el desencanto con la democracia es un fenómeno global. Desde antes de la pandemia, en la mayoría de las democracias grandes y con economías desarrolladas, observamos esta situación. El Center for the Future of Democracy en Cambridge University publicó en enero de este año, antes de la pandemia, estadísticas de 154 países en el mundo, donde mostraban que los niveles de desatisfacción con la democracia llegaban a un promedio de 58%, la más alta de la historia, ¿no? Y esto fue antes de la pandemia que ha puesto a prueba todo tipo de sistema político, tanto democracia como dictadura, ¿no? Entonces yo creo que es importante ahora ubicar la situación peruana en un contexto mucho más global y profundo de decaída, ¿no? De democratic decline, ¿no? Como nos explicaron Patricia y Julio, las encuestas en el Perú fueron tomadas en febrero, marzo de 2019, si no me equivoco, un año antes del inicio de nuestra cuarentena, ¿no? ¿Y qué estuvo pasando? ¿Cómo era el contexto en el cual se tomaron esta encuesta? El presidente Vizcarra ya fue presidente. Salvador Solá, mi colega aquí, juró en marzo como primer ministro, si no me equivoco. En el país había movimientos sísmicos, huaicos, minas colapsadas, y unas encuestas de INEI que volví a mirar el otro día mostraron que ya en esa época de la encuesta, 22% de los hogares de Perú habían tenido choques adversos, sea enfermedad o accidente grave de un miembro de la familia, sean desastres naturales o pérdida de empleo, y la mayoría de estos hogares no habían logrado superar la situación. Entonces, hacemos una encuesta sobre democracia en un contexto en lo cual ya la situación para muchas familias era bien difícil, ¿no? Y en este contexto, el 58%, como ellos han señalado, mostró tolerancia frente al cierre del Congreso o a un golpe militar pleno. Y por cierto, cuando Vizcarra sí cerró el Congreso pocos meses después, el apoyo popular para esta medida llegó a 84%, según las encuestas que tomaron el IEP. Entonces, esta publicación del Latinobarómetro nos ofrece una foto de antes de ese cierre de Congreso, de antes de la cuarentena, y lo que estamos viviendo ahora, y como tal nos sirve como punto de partida para ver cuánto hemos cambiado o cuánto no hemos cambiado desde esta época que ahora nos parece bastante lejana, ¿no? Salvador y yo hemos repartido los comentarios entre los 6 capítulos. A mí me tocaba capítulo 3, 5 y 6. Pero antes de eso quisiera compartir 2 observaciones más de índole general, ¿no? Sobre cómo se define la democracia y sobre las premisas de la encuesta sobre la relación entre actitudes y la sostenibilidad misma del sistema político, ¿no?
Para una encuesta enfocada en democracia, nos llama la atención, hemos conversado con Patricia el otro día, que los autores de este estudio no utilicen una definición específica cuando hablan con la gente, sino deja a cada encuestado imaginarlo como quisiera. Para nosotros, antes que nada, la democracia es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho del pueblo a elegir, controlar y cambiar sus gobernantes. Y es también una forma de organización del poder del Estado a tomar decisiones sobre los recursos que son públicos. Y un elemento fundamental de democracia, como lo entendemos muchos, es la igualdad, ¿no? La igualdad de derechos y oportunidades en la esfera pública, donde todos tenemos la oportunidad de elegir, ser elegido, participar, competir. Y la regla de la mayoría es la regla esencial, ¿no? Discutimos, intercambiamos ideas, peleamos y al final se vota y la mayoría gana, aun cuando la aplicación de esta regla se varía mucho de democracia en democracia, ¿no? La historia nos enseña, y creo que es importante cuando entendemos este estudio, que la democracia no es la forma de gobierno más estable ni más eficiente, tampoco es la forma de gobierno que favorece necesariamente a los más pobres, sino favorece a quienes se organizan mejor para presionar al sistema, sea a través de movilización política, de partidos o dinero, por ejemplo, en las campañas, ¿no? Igual valorizamos esta forma de gobierno, ¿no? Básicamente porque en sociedades tan diversas nos permite tomar decisiones de manera relativamente pacífica, nos permite ejercer alguna forma de control sobre los gobernantes y de vez en cuando nos permite ganar en la cancha política lo que no ganamos necesariamente en otras canchas. Ahora, la premisa de esta encuesta es que la calidad de los gobiernos democráticos o su persistencia depende en parte de las actitudes políticas de sus ciudadanos. Y creo que eso es una premisa que vale la pena discutir, ¿no? En las democracias que existen hoy, la mayoría de ciudadanos tenemos, y creo que debemos tener, un sana escepticismo respecto a quienes nos gobiernan y quienes realmente ejercen el poder. Entonces, no soy de quienes creen que un escepticismo, un cuestionamiento o dudas respecto a la democracia necesariamente debilita el sistema, ¿no? Más bien nos permite ser también vigilantes, ¿no? En este tema de qué es la democracia, cómo lo entendemos, también quisiera saber qué piensan los peruanos cuando les pregunten de frente, ¿no? Y esta encuesta que hizo el INEI a principios en el año 2019, sí preguntaba de frente, ¿sabe usted qué es la democracia? Y en 2019 el 50,8% de los peruanos dijo que sí sabe lo que es democracia y 49% dijo que no sabe. Y para quienes sí sabían lo que era democracia, le preguntaban, ¿cuál cree usted que es la característica principal de una democracia? Y la mayoría de peruanos a nivel nacional dijo el respeto a los derechos de todas las personas, como el principal factor o principal característica de una democracia, ¿no? Preguntado si la democracia en el Perú sirve para algo, el 62% también decía que sí, que sirve para que los derechos de las personas sean respetadas en primer lugar, ¿no? Entonces, aunque la mayoría opina que la democracia funciona mal en nuestro país, sí hay una valorización, sí hay una preferencia y sí creo que los ciudadanos tienen bastante claro que la democracia sirve no necesariamente para poder tener mejores condiciones económicas, pero sí para que nuestros derechos sean respetados y reconocidos, ¿no? Creo que ese es un tema importante para interpretar las preguntas diversas, ¿no? Ahora, pasando a comentarios específicos, me tocó leer el capítulo 3 sobre redes sociales y actitudes políticas, y entiendo que ese es un módulo nuevo en la encuesta, que reconoce la expansión de las redes sociales en nuestra región, en particular el Facebook, que la mayoría de los adultos, 61% de los adultos estamos en Facebook, ¿no? Los jóvenes dicen que es para los viejos, es también el WhatsApp. Y falta añadir acá, creo que el TikTok, que tiene un 18% de usuarios, pero entiende que es la aplicación que más rápidamente está creciendo ahora, ¿no? Y la pregunta que plantea en la encuesta o los analistas, es si las redes sociales mejoran o debilitan la democracia. Y la respuesta es ambigua, ¿no? Encuentran, por ejemplo, que los usuarios más frecuentes de las redes son más tolerantes, apoyan un poco más la democracia, pero también expresan mayor cinismo o menos satisfacción o confianza, ¿no? Creo que
Como repito, creo que la desconfianza es algo natural y quizás hasta sana en las democracias que realmente tenemos, ¿no? Pero concluyen de que aunque las redes van a ser muy importantes para hacer política en el Perú, no tenemos claro qué efecto va a tener sobre la democracia o las actitudes democráticas, ¿no? Pero yo no creo que esta es la única forma de ver el tema, ¿no? Me han hecho pensar bastante. Si analizamos cómo se usan las redes y las tecnologías que hay detrás de ellos, podemos ver hasta qué punto sirven para defender aspectos fundamentales que los peruanos valorizamos en democracia, como la defensa de nuestros derechos, la educación cívica o la misma participación en política. Por cierto, diversos estudios por ahí coinciden que la mayoría de gente usa las redes para temas personales, familiares, deportistas, entretenimiento, y que la política más bien nos llega a través de noticieros en televisión y relativamente poco antes de la pandemia, ¿no? Cuando se da uso político en las redes sociales, más bien se observa que prevalece la pasión, los sentimientos por encima del debate deliberado, ¿no? Pero también vemos cómo la gente usa las mismas redes, especialmente en nuestro país, para documentar y denunciar abusos de sus derechos, para reportar situaciones críticas en zonas remotas, ¿no? Donde no llega el Estado, no llega las medias de comunicación tradicionales, ¿no? Vemos en Loreto, vemos en Cusco cómo tener acceso a las redes permite difundir situaciones que de otra forma no percibimos fuera. Las redes sirven para lograr que las autoridades presten atención a situaciones difíciles o lograr que otros ciudadanos presten atención y ayuden cuando el Estado no llega, ¿no? Pensando en las campañas terribles que hay ahora para conseguir oxígeno para diversas partes del país, en lo cual el levantamiento de fondos también se hace a través de estas redes, ¿no? Y sí, me ha hecho pensar que si esto es un before, la película ahora, a raíz de la pandemia y la encerrona que estamos viviendo, creo que ha aumentado el interés y el consumo de información política también a través de las redes, ¿no? Hay más gente viendo televisión, hay más gente haciendo búsqueda en redes sociales, y más gente viendo las conferencias del presidente Vizcarra en televisión, las preguntas que le hacen a sus ministros. Hay mucho más gente haciendo consultas a las páginas web de los ministerios, buscando los bonos, los créditos, etc. En general, esta coyuntura es una coyuntura en la cual tanto el Estado como este gobierno llega mucho más a nuestros hogares y son más objetos de nuestra atención como ciudadanos, ¿no? ¿Qué implica esto para la democracia? Tampoco lo tengo claro. Creo que el apoyo para el presidente se ha mantenido a pesar de todo, y también el repudio al Congreso ha aumentado más con cada muestra de desunión y mezquindad que observamos por ahí, ¿no? También me puse a pensar si hubiera un intento de golpe de Estado mañana, a pesar del apego a la democracia en teoría que puede tener muchos ciudadanos, me temo que buena parte de la población estaría nuevamente de acuerdo y manifestando su reacción en todas las redes disponibles, ¿no? Pero quiero confiar que en otra parte del Perú y en muchos aliados alrededor del mundo también comenzarán las campañas de protesta y cuestionamiento también en las redes sociales, ¿no? Otro capítulo que me tocó analizar es la de inseguridad, pero creo que Patricia ha comentado bastante bien lo que leímos ahí. No hay sorpresas. Los peruanos tienen una alta tasa de victimización de crímenes y desencanto con la incapacidad de la policía, del Poder Judicial, de funcionar a nuestro favor, de prevenir o sancionar cuando ocurren crímenes diversos, con lo cual es comprensible, aunque nos preocupa, la tendencia de buscar salidas más punitivas, ¿no? Incluyendo la pena de muerte, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto con la cuarentena? Creo que la sensación de inseguridad puede haber aumentado de cierta forma, exacerbado por la desesperación de mucha gente sin trabajo, y también por el desvío o el movimiento de policías hacia las funciones de vigilar y patrullar calles y mercados para imponernos la distancia física. También vemos que 23,000, 24,000 policías se han contagiado y casi 400 se han muerto. Es decir, también para la policía sus funciones que ya estaban cuestionadas han sido golpeados más aún en este periodo. En los primeros meses de la cuarentena la gente salía a aplaudir a estos servidores, pero ya no.
¿no? Creo que el cansancio de los ciudadanos, los pobres resultados que tenemos, las mismas incidencias de indisciplina y corrupción en la policía han logrado mantener bastante baja su legitimidad, ¿no? Y no faltan las propuestas de hacer patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas para poner orden. La gente prefiere que las Fuerzas Armadas estén en las calles porque cuestionan más a la policía que ellos. Tenemos un gabinete reforzado, un primer ministro reforzado que ha sido militar y creo que la reacción ha sido mayormente favorable, ¿no? A lo que quiero enfatizar al final es el último capítulo que Julio también ha presentado ahora, esto de la desafección política y las tendencias conservadoras, ¿no? Y ahí tengo algunos matices o dudas, ¿no? Mencionan el bajo interés en política. Cuando preguntas a la gente si les interesa mucho o poco, solamente 29% dice que sí les interesa algo la política. Pero Perú a la vez en esta encuesta tiene uno de los niveles más altos de participación en protestas públicas. 14% de los peruanos en 2019 manifiesta haber protestado por algo, ¿no? Que es alto en la región. También tenemos una participación relativamente alta tradicionalmente en actividades de voluntariado social, ¿no? En organizaciones barriales, comunales, etc. Y no nos olvidamos que tenemos un alto nivel de participación electoral. Y votar es la principal forma de participación en política, en democracia, para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? En Estados Unidos la participación electoral es alrededor del 60% en elecciones presidenciales, y solo 25% en elecciones primarias y subnacionales, ¿no? En Perú supera el 80%. Si bien la participación en Perú en elecciones es obligatoria, significa que cada cierto tiempo los ciudadanos peruanos tenemos que pensar, discutir, hacer colas, pelearnos con los vecinos y pensar algo en nuestro sistema político y a quién queremos que nos represente, ¿no? Es un nivel de participación interesante. El enfatizar que los peruanos tienen actitudes conservadoras es un componente de la encuesta que me llama la atención, ¿no? Se aplica específicamente frente al tema de la homosexualidad, ¿no? Hemos visto los resultados que presentó Julio. Pero curiosamente no han preguntado, parece que no han preguntado sobre los roles tradicionales de la mujer, por ejemplo, o la desigualdad de género como tal, ¿no? Hay encuestas, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer ha hecho uno ahora en mayo, que resalta también actitudes tradicionales en ese sentido, la persistente idea de que son las mujeres las más responsables o hasta las únicas responsables para cuidar el hogar, los niños, ahora los enfermos, y el mayor carga, el mayor estrés también que cae sobre las mujeres por estos roles, ¿no? Pero los peruanos a la vez manifiestan un acuerdo mayoritario con la paridad de género en la política y consideran que las mujeres debemos tener más protagonismo en posiciones de poder, ¿no? No sé si tener figuras como Pilar Macete o María Antonieta Alba ayuda a reforzar esta idea de que las mujeres deben ser las responsables por el hogar, pero también queremos ver más mujeres en política. Es una actitud interesante. En todo caso, Julio comenta que quizás con el tiempo las actitudes conservadoras van a reducirse, ¿no? Y yo sí discrepo amigablemente con Julio, porque creo que con el tiempo nomás las cosas no cambian, pero sí tanto el machismo como la homofobia no son inherentes a nuestra sociedad, ¿no? Creo que son retos a superar con acción política. Miramos los casos, por ejemplo, de Chile o Argentina, que han sido considerados profundamente conservadores en estos temas también, hasta más que el Perú, pero han cambiado rápidamente cuando hay organización feminista, pro-LGTB, cuando llega a tener estrategias de liderazgo y de influencia en política, y como en todo la democracia, cuando logran organizarse y tener mejor liderazgo, ¿no? Entonces yo sí confío que no con el tiempo, pero sí con la acción política, estas ideas pueden ir modificándose más. Para concluir, en 2019, el desencanto con la democracia a nivel global llega a su punto más alto en la historia, antes de la pandemia. Y en América Latina, 2019 fue considerado el año de la rabia, ¿no? Recordamos las protestas sociales desde Santiago, Chile, Bogotá, San Juan de Puerto Rico, etcétera. Muchas demandas concretas de cambios sociales y económicos urgentes.
en una región donde la desigualdad y la corrupción son endémicas, ¿no? Por cierto, a nivel mundial hay países que desafían esta tendencia. En Europa tenemos Dinamarca, Suiza, Noruega, Holanda. En Asia tenemos Corea del Sur, Taiwán, democracia bastante valorada por sus ciudadanos. En las Américas, como han mostrado los slides, tenemos a Canadá, Costa Rica, Uruguay, donde el valor de la democracia sigue siendo más alta, ¿no? ¿Qué tienen en común estos países, ¿no? Se mantiene una mayor satisfacción con la democracia, donde hay mayor transparencia, más oportunidades, menos desigualdad y mejores estados de bienestar. En varios casos, además, son estos países los que han respondido mejor, si se puede decir así, a la pandemia y a la crisis que esto ha generado, ¿no? También hay gobiernos autoritarios que han respondido con eficacia. Vietnam, Cuba, la misma China. Debemos reconocer que la eficacia en responder a una pandemia no necesariamente corresponde con el grado de democracia o dictadura. Pero si valorizamos la democracia, es fundamental, y con esto cierro, que nuestros actores e instituciones políticas dirigen más atención no solo a las próximas elecciones o el debate sobre las universidades, etcétera, sino a lo que los ciudadanos peruanos dicen que es esencial para la democracia, ¿no? Que son sus derechos, respeto, reconocimiento a sus derechos, no solo políticos, sino económicos, sociales y culturales, y que nuestras instituciones cumplan más y mejor con atender esas necesidades y derechos que tenemos, ¿no? Y veremos, quizás en un año más, qué nos trae la próxima versión del Latinobarómetro para comparar el antes y después de esta pandemia. Gracias. Gracias. Gracias, Cintia. Ahora le doy la palabra a Salvador del Solar, conocido por todos nosotros. Es abogado, fue premier, pero además hay un detalle, él participó en un grupo de Suma Democrática, yo lo recuerdo muy bien, un grupo de gente muy interesada en la recuperación de la democracia, y creo que fue uno de los factores que me ayudó a decidirme por él para invitarlo a ser comentarista. Muchas gracias, Cintia, y por favor, Salvador. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias al IEP por esta invitación para comentar el Barómetro de las Américas. Quisiera hacer un comentario en realidad muy breve. Creo que tanto la presentación de Patricia como de Julio y los comentarios de Cintia cubren bastante bien esta presentación. Me voy a tratar de restringir a conversar sobre lo que supone esta foto, detrás de la foto, qué tendencias podemos encontrar y ver qué tipo de conclusiones, como para seguir pensando como país, nos quedan por delante, ¿no? Quizá la primera pregunta sea si en un contexto como en el que estamos viviendo hoy, de una crisis sanitaria, humanitaria y económica de esta magnitud, tiene algún tipo de sentido preguntarnos sobre la salud de la democracia. Y creo que es una pregunta válida, y me parece que la respuesta es, por supuesto que sí. Quizás tiene mucho más sentido que antes todavía, si es que encontramos alguna conexión entre lo que estamos viviendo y la salud tanto de nuestra democracia como de nuestro sistema político, ¿no? Hablando de foto, es cierto también que la foto que estamos comentando en las épocas que vivimos ya en los últimos lustros, son épocas donde un celular toma una foto, como comentaba Cintia, desde cualquier parte del mundo se comparte. No estamos acostumbrados a revisar fotos atrasadas. Y esta es una foto atrasada, digamos, porque es fruto de un trabajo que se ha hecho en el primer trimestre del año pasado. Y creo que, sin embargo, eso le da un valor adicional contra lo que podría pensarse en esta época, que se quieren resultados instantáneos de lo que está pasando en el momento. Y además es una foto atrasada porque sucede antes de dos eventos grandes: el cierre del Congreso y las consecuencias que estamos viviendo hoy del COVID-19. Pero quisiera, perdonen, quisiera llamar la atención sobre otra serie de procesos también recientes que creo que son de suma importancia. El COVID y su impacto es tan descomunal que oscurece algunos otros problemas, pero lo cierto es que el ámbito en el cual se han hecho las preguntas de esta encuesta son ámbitos en los que en el Perú hemos sufrido el embate del niño costero, la vacancia-renuncia de un presidente, antes que eso, la emergencia del escándalo Lava Jato, después de la vacancia-renuncia, el escándalo de los cuellos blancos, finalmente el cierre del Congreso
y ahora el COVID. Es como una nefasta racha de golpes que hemos estado sufriendo, y en medio de esto, y un poco antes de los últimos, se han hecho estas preguntas. ¿Qué nos dice la foto que se nos presentan hoy? Que el apoyo a la democracia digamos, menos de la mitad de los peruanos la apoyan. Esto nos coloca al final de la tabla entre los países encuestados. Estamos entre los 4 últimos, sin embargo es casi un empate técnico en el penúltimo lugar, y no podemos dejar de mencionar que es el nivel más bajo que tiene el Perú desde que se ha hecho esta encuesta, desde el año 2006 en adelante, y que encontramos un declive bastante franco desde el 2012 para acá. Se ha mencionado también nuestras tolerancias a los golpes, ya sea porque se considera que la delincuencia se ha vuelto un problema muy alto, o la corrupción. En ambos casos estamos muy arriba en la tabla. Estamos como punteros solitarios cuando se trata del cierre del Congreso. Como se ha dicho, las preguntas se hicieron en el primer trimestre, y fue a final de septiembre, ya en el borde del último trimestre, que esto terminó sucediendo, pero estamos lejísimos. El 59% prácticamente de los peruanos tolerarían un cierre del Congreso, mientras que en el segundo lugar recién viene México con apenas un 28%. Esta tendencia, sin embargo, hay que mencionarlo, no es una tendencia del año 19. Ya en el año 17 había habido un crecimiento pronunciado de esta tolerancia. Sí es cierto que del 17 para acá creció como 20 puntos, del 14 al 17 creció como 10 puntos, que no es despreciable. Cuando hablamos de la satisfacción de la democracia, notamos que tenemos un 28% de satisfacción. Esto nos coloca una vez más al final de la tabla, estamos penúltimos si no me equivoco, y es también el resultado más bajo para el Perú desde que el Barómetro de las Américas se mide, desde el 2006. Y es también, hablando un poquito ya no tanto de la foto como de la tendencia, un declive pronunciado desde el 2012, donde alcanzamos un nivel de 51.8. Es decir, caemos de 51.8 a 28%. Es una caída, es un desplome, ¿no? En cuanto al sistema político, y aquí es una distinción importante, es una cosa es nuestra valoración de la democracia como régimen comparado con algún otro, y otra cosa es, ya siendo democrático, qué tan contentos estamos con nuestro sistema, cómo funcionan nuestras instituciones. Tristemente, nos colocamos otra vez en el punto más bajo de toda la región. Nuestro descontento es el más grande. Es también el más bajo desde que se mide el Barómetro de las Américas, y la verdad que no destaca tanto respecto de nuestro descontento habitual, pero sí hay que decir que si tenemos este 41.7, otra vez el 2012 aparece como este año donde las cosas iban bien y comienzan a bajar. Esa vez estábamos al borde del 50%. La confianza en nuestro Congreso, cuando hablamos de instituciones, no es ninguna sorpresa, pero es cierto que el año 2012 había un respaldo de hasta el 36%, y caemos en el primer trimestre de 2019 al 20%. Esto es casi una fotografía gemela o melliza de la confianza en los partidos. La confianza en los partidos también está alrededor del 20%, también es de lejos el nivel más bajo de confianza en los partidos desde que lo medimos, y el año 2012 estaba un poquito más arriba en un 32%. Es interesante vincular, y creo que es uno de los aportes más notorios de este informe, nuestra relación con la democracia y con el sistema vinculado con el tema de la corrupción. Por primera vez tenemos de una manera tan contundente que los peruanos consideramos que la corrupción es el principal de nuestros problemas. Y al mismo tiempo estamos en una posición solitaria en la punta de la tabla de toda la región, donde en el caso del Perú, es decir, tenemos un 36% de personas que consideramos que es el principal problema, y en segundo lugar viene Colombia prácticamente con la mitad, 19%. Así de notorio como es nuestra tolerancia a un eventual cierre del Congreso, que terminó sucediendo, casi en los mismos números, es igualmente notoria nuestra sensación de que el principal problema es corrupción, lo cual yo creo que sugiere cierta hermandad entre lo que ha representado el Congreso y lo que representa la corrupción como problema. Se ha mencionado ya, así que paso nomás un poco por encima en este sentido, pero hay que destacar que en el año 2006, cuando se comienzan estas encuestas, el principal problema, lo decía un 71%, era la economía. En esta última medición eso baja a 14%. La corrupción, cuando se comenzó en el 2006, era apenas 7%, y ahora es 36%. Aquí quiero destacar un detalle que me parece interesante, ahora que Julio mencionaba
cómo se han ido moviendo las preferencias políticas en el espectro izquierda-derecha, que el problema de la corrupción es sobre todo un problema para quien se autoidentifica como de una posición de centro políticamente. El 40% de quienes se consideran de centro considera que la corrupción es nuestro mayor problema. Esto es solamente un 32% entre quienes se autoidentifican como izquierda y solamente un 29% entre quienes se identifican como de derecha. Creo que es algo interesante de medir, ya que la corrupción parece tener en este informe tanta relación con nuestra percepción de las bondades de la democracia o del sistema, y quizás es una invitación a preocuparnos como sociedad por alimentar ese espacio de centro que se va extinguiendo cuando la polarización crece, como está sucediendo en el planeta. Y aquí también hay un punto que quiero destacar, que creo que es muy importante, lo destaca el informe, y es que quienes consideran que la corrupción es nuestro principal problema y quienes asimismo consideran que nuestros políticos están involucrados en la corrupción, lejos de manifestarse descontentos con la democracia, por el contrario la valoran más. Sin embargo, suelen ser más críticos del sistema. Es decir, hay una distinción importante en no confundir democracia con sistema, con el funcionamiento de nuestras instituciones, y esto está vinculado, como decía hace un momento, aparentemente, con el centro político. Es decir, que si bien Julio destacaba del informe que hay un crecimiento ligero hacia la izquierda, el centro es un centro que se preocupa por la corrupción más que la derecha y la izquierda, y que a pesar de estar preocupado por la corrupción y de identificar a los políticos como cercanos a la corrupción, defiende la democracia, lo cual el propio informe lo dice, es un valor republicano muy interesante de destacar. Se critica el sistema, hay que mejorar las instituciones, pero se tiende a proteger la democracia. Esa sería un poco la parte de la foto que quiero destacar, y quiero destacar algo muy simple que en realidad no es ninguna novedad, pero que ya con estos casi 15 años de cobertura del barómetro, destaca lo que quiere decir el año 2012. El año 2012 es el año en el que hemos alcanzado la cúspide de todo aquello que hemos venido mencionando. Estábamos más contentos con la democracia, más contentos con nuestros partidos, más contentos con nuestras instituciones, hacia el año 2012, que coincide en ser el año en el que terminan o comienzan a terminar los efectos de nuestro crecimiento ayudado por el gran jalón chino, por llamarlo de alguna manera. Nuestra economía, es cierto que gracias a una seria preocupación por el manejo macroeconómico y fiscal del país, crece a la par que crece el crecimiento chino y la demanda por nuestras materias primas. Entonces, esto nos lleva a decir que si nuestra democracia, nuestro aprecio por ella ha venido cayendo desde el 2012, es que de alguna manera tenemos que aceptar que así como nuestra economía ha dependido de las materias primas, o en este caso, del crecimiento chino, nuestro aprecio por la democracia y por nuestro sistema también. Como dice ese dicho gitano, ten cuidado con lo que deseas. Somos un país que desde el descalabro de hiperinflacionario y violento y de escasez de finales de los 80, ha deseado crecer económicamente. Este crecimiento ha comenzado a aparecer a comienzos del siglo XXI, se ha fortalecido en el segundo lustro del siglo XXI y hemos conseguido dinero. ¿Y qué nos ha traído el dinero? Por un lado, crecimiento en nuestra preocupación por corrupción y por otro lado, crecimiento en nuestra preocupación por delincuencia. Es decir, ha llegado el dinero como si fuera una inundación como la del Niño Costero, y lo que ha demostrado es que así como con el Niño Costero, que no teníamos canales para todas las quebradas, así con el exceso de dinero y con un proceso perfectible, por decirlo así, de descentralización, no teníamos tampoco cauces democráticos, institucionales, para evitar corrupción y delincuencia. Quiero terminar mencionando algo que me llama la atención, dos aspectos, ¿no? Uno es que estos años en los que se ha venido haciendo este examen del barómetro, estos más o menos 15 años, también son años en los que ha crecido en el mundo la discusión sobre la desigualdad. Por supuesto, Thomas Piketty ha tenido un rol protagónico en hacer de esto parte eje de la discusión mundial. Llama la atención que no preguntemos sobre la desigualdad cuando preguntamos por los principales problemas. Creo que es algo que quizá por obvio en estos últimos años no está en nuestras preguntas, pero que sería interesante saber qué percepción tenemos los peruanos al respecto. Quizá estamos demasiado acostumbrados, como América Latina en general.
Pero en segundo lugar, quiero llamar la atención sobre algo que casi no llama la atención. Y es que cuando preguntamos por los principales problemas de nuestro país, resulta que las personas que responden que nuestro principal problema es la política, suman el 1%. Esto coincide con aquello sobre lo que Julio llamaba la atención, que es que somos un país con algo desafecto a la política, menos de un tercio se preocupa por la política, pero que en una situación de crisis política como la que hemos venido teniendo, los peruanos al final nos decantemos por alguna otra respuesta y no por lo político, creo que explica de alguna forma por qué el intento de avanzar en una reforma política ha tenido eco en aquello que ha podido vincularse con la corrupción, que sí llama la atención y sí se considera un problema, pero menos eco en otros aspectos institucionales que son igualmente importantes. Cierro regresando sobre lo que mencioné al principio. ¿Tiene sentido entonces preguntarnos sobre, y creo que es muy acertado que preguntemos sobre cultura política de la democracia, porque creo que es algo que debe cultivarse, y no es casualidad que quienes más defienden la democracia son las personas que tienen más educación y mayores ingresos, según este reporte, y seguramente también tienen un poco más de educación porque tienen más ingresos? Hay que cultivar el cuidado por la democracia. Creo que si nos damos cuenta de muchas de nuestras justificadísimas quejas de lo que el COVID ha revelado, podríamos decir que son sobre todo consecuencia de un sustrato de crisis política. O no sé si hay que decir que es por encima de todo un problema político, o lo que podría significar lo mismo es por debajo de todo es un problema político. Quizá lo que atraviesa parte de nuestro problema como nación a punto de cumplir 200 años es que no tenemos una inclinación suficiente sobre la política, no vinculamos los problemas más grandes que consideramos tener con problemas políticos, y que esto nos atraviesa tanto desde nuestra confianza en nuestras instituciones hasta nuestra confianza en nuestros vecinos, donde recurrentemente aparecemos también en la parte baja de la tabla cuando se trata de confianza interpersonal. Así que les agradezco otra vez la invitación a poder comentar estos resultados que creo que nos invitan a seguir pensando en nuestro país y qué rumbo debemos tratar de tomar tan cerca de inaugurar un tercer centenario como república. Gracias. Gracias, Salvador. Julio y yo vamos a pasar a responder algunas de las preguntas. No tenemos mucho tiempo. Yo voy a comenzar rápido con algunas y Julio va a continuar. Nos queda pendiente quizá para un Zoom ya interno con Cintia, trabajar varias cosas. Solo aclarar que es el Barómetro de las Américas y no es el Latino Barómetro, por si acaso. Este informe es del Barómetro de las Américas. Bueno, voy a empezar con un poco las preguntas metodológicas. Los datos diferenciados por género sí se colocan en la medida en que sean estadísticamente significativos. O sea, primero corremos unas regresiones y vemos qué variables sociodemográficas, por lo general sociodemográficas, y a veces incluimos otro tipo de variables, entran en nuestro modelo, y si la variable género es significativa, va graficada en el informe que ustedes van a poder descargar apenas terminemos esta presentación, ¿no? Venezuela no está incluida dentro de las comparaciones. Por primera vez, con mucha pena, este año, en la última ronda, no pudieron estar ni Venezuela ni Haití, por los problemas que había de inestabilidad. Había muchas dificultades para realmente aplicar encuestas en ambos países, ¿no? La escuela pública, se hizo un par de preguntas sobre escuela pública y salud pública. En general, en ambos casos era por su satisfacción con las escuelas públicas y con la salud pública. Eso no está en el informe, está en las infografías que van a ver en el dossier que vamos a poner en la web del IEP. La satisfacción, tanto con escuelas públicas como con salud pública, ojo, antes de la pandemia, han estado en los niveles más bajos. Casi siempre hemos estado junto con Colombia, entre los países en que se hace la pregunta que no se hace a todos, hemos tenido los niveles más bajos de satisfacción. A veces sí, lo que pasaba era que, por lo general, la gente con menos nivel de educación o la gente en áreas rurales tenía más satisfacción. Parece que los que no usamos las escuelas públicas o la salud pública solemos ser más críticos con ellos, ¿no? Esas son sobre inseguridad. Hay
hay una pregunta que yo también la hice, está en el informe, está en el capítulo, y es, ¿en qué medida la prensa contribuye con la elevada percepción de inseguridad, dado que los medios de comunicación difunden este tipo de noticias? La literatura nos dice que no es, lo que hemos leído en literatura sobre este tema, es que no es tan definitivo. O sea, parece que sí influye, en el caso de Perú, sí podría influir, pero también hay una alta victimización. Como les decía, es robos menores. Esos robos menores quizá no alteran drásticamente la economía de una familia o de una persona, pero son robos recurrentes. Entonces, eso alimenta esa sensación de seguridad. Y no solo es una percepción, y si lo fuera además, es una percepción importante. Y es una percepción que tiene consecuencias. La mitad de los encuestados quiere tener un arma para defenderse. Felizmente, acá no tenemos tanta libertad de posesión de armas de fuego, pero la mitad, 1 de cada 2 quisiera tener un arma de fuego para defenderse. Y eso es un problema, ¿no? Además del tema del populismo punitivo que les comenté hace un momento. Otro tema muy cortito, nomás con Cintia, era sobre lo que significa democracia, que conversamos anteriormente. Nosotros también hace años, a fines de los 90, con Julio y con Martín Tanaka, hicimos unas encuestas sobre democracia en la época de Fujimori, y era altísimo el porcentaje de gente que no sabía. Igual, si tú le decías una pregunta, no sabía qué responder sobre el tema de democracia. Pero en general, si uno les pregunta, ¿sabe lo que es el Poder Judicial? ¿Sabe lo que es la Defensoría del Pueblo? ¿Sabe lo que es una universidad? O sea, es difícil que la gente pueda dar una respuesta. En una encuesta eso es complicado. En una entrevista es más fácil. En una encuesta es muy complicado que la gente responda a preguntas abiertas. En el caso de los problemas, no es que no preguntemos por desigualdad. La diferencia con nuestra pregunta sobre los principales problemas es que es espontánea. Es lo que no le damos una tarjeta al encuestado. No le decimos, a ver, ¿cuál es el principal problema? ¿Corrupción? ¿Inseguridad? No les ponemos esa tarjeta. Les decimos de manera espontánea y ellos dicen de manera espontánea cuál es el problema. Yo creo que esa es una muy buena medición. Y ahora le doy el pase a Julio para que continúe, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Ya. Voy a tratar de hablar no más de 5 minutos, así tenemos 1 minuto que nos queda para las despedidas. Quiero conectar algunos de los comentarios que hizo Cintia con algunos de los comentarios que hizo Salvador, porque van a un problema central que una politóloga norteamericana conocida, Pippa Norris, denomina el problema, no el problema, sino el fenómeno de los ciudadanos críticos. Los ciudadanos críticos son aquellos que apoyan la idea de la democracia, apoyan la democracia como régimen político, pero sin embargo son muy críticos del sistema político, de las instituciones políticas, y por lo tanto se manifiestan, luchan, se movilizan para cambiar o para mejorar el desempeño del sistema político, pero eso no significa de que lo hagan desde una perspectiva antidemocrática, lo hacen porque quieren mejorar la calidad de la democracia. Y entonces esa idea de los ciudadanos críticos me parece que es muy importante, que simplemente no hemos destacado o destilado de manera precisa en este informe, pero estoy completamente de acuerdo que el hecho de rechazar o de tener descontento político con las instituciones no significa un rechazo de la idea o de la democracia como régimen político. Y es importante, ¿no?, tener esta distinción en mente. Uno de los comentarios de Cintia se refiere a el hecho de que mucha gente no tiene idea sobre lo que es la democracia, y aquellos que tienen alguna idea, básicamente la idea central es la idea de que la democracia es un sistema donde los derechos o las libertades son protegidas, ¿no? Y eso, nuevamente, no quiero ponerme mi sombrero de profesor, pero nos lleva a esta idea de las distintas dimensiones de la democracia, ¿no? Mark Ferguson tiene un estudio muy interesante donde dice que para mucha gente la idea de democracia está asociada con protección, no necesariamente con elección, porque la elección se da como que es lo básico. Si no hay elecciones, entonces no hay democracia. Pero
la función central de la democracia es la protección de los ciudadanos, y la protección de los ciudadanos significa la defensa de sus derechos, ¿no? La idea de que el régimen político está ahí para defenderlos, y la democracia falla cuando los ciudadanos son defendidos en función de determinadas características. Los hombres defendidos más que las mujeres, los ricos defendidos más que los pobres, ¿no? La gente que vive en las zonas urbanas defendidos mejor por el sistema político que aquellos que viven en las zonas rurales, ¿no? Y ahí entra el tema de la desigualdad, ¿no? Cómo la democracia no es ejercida ni es vivida de manera similar por los ciudadanos, porque sus condiciones económicas, sociales, o en algunos casos incluso sus identidades culturales, les permiten tener una vivencia de la democracia muy inferior a la de otros, ¿no? Y ese es un tema de la baja calidad de la democracia, no solamente en el Perú, sino en muchos países latinoamericanos e incluso en las naciones avanzadas. Aquí en Estados Unidos estamos en medio de uno de los veranos más activos de protestas, precisamente porque, ¿no?, la población afroamericana históricamente ha sido marginada y está demandando, ¿no?, tener una participación efectiva en la democracia. Y creo que estos son temas que deben ser examinados de manera mucho más clara y desde una perspectiva histórica, algo que desafortunadamente no se pueden hacer desde el contexto de un reporte de una encuesta, ¿no? Donde es muy específico los cuadros, las regresiones y los análisis, ¿no? Pero creo que este tipo de examen, el análisis de las encuestas, las regresiones incluso, son insumos que uno tiene que utilizar para poder, ¿no?, hacer luego un estudio más minucioso, más histórico, más contextual de la calidad y de la vivencia de la democracia en el país, ¿no? Prometí 5 minutos, son 5 minutos. Muchas gracias, Julio. Sí, como dice Julio, esto da para más. Quizá habría que pensar en algún momento en juntarnos ya no hacer una presentación tan formal, sino preguntas y respuestas con estos temas que tanto nos interesan. Yo quisiera dar la palabra a Cintia y a Salvador para que se despidieran del público que nos ha estado siguiendo. Hay quienes han estado toda la presentación y han seguido haciendo preguntas para la despedida final. Cintia. Bueno, nuevamente agradecer a todos por este esfuerzo. De acuerdo con Julio, no puedes captar todo en una encuesta y más bien la data sirve como punto de partida, tanto para discutir los resultados como para ya comparar con lo que estamos viviendo en esta nueva fase, este nuevo año tan difícil, ¿no? Agradecer nuevamente la oportunidad de leerlo. Acto seguido voy a compartirlo con mis alumnos en mis cursos de ciencia política y ver qué dicen los chiquillos de la universidad sobre los mismos temas. Gracias. Gracias, Cintia. Salvador. También muchísimas gracias, Patricia, Julio, Ricardo, por la invitación. Creo que esto da para muchísima reflexión, sobre todo considerando que muchos de los problemas principales que los peruanos consideramos tener van a verse alterados por la crisis que estamos viviendo a consecuencia del COVID-19. Muy probablemente desempleo y economía volverán a la parte alta y pondrán a prueba una democracia que todavía tenemos endeble y que tenemos que trabajar por fortalecer. Gracias, Salvador. Muchas gracias a todo el público. Bueno, tengo que agradecer mucho, no solo a nuestros comentaristas, a Ricardo, a Jean, los directores tanto de IEP como de USAID, a Liz, la directora de la POP, a todo el equipo de la POP Central, a Fernanda Boidi, que ha sido mi coordinadora regional y ha estado codo a codo conmigo en un evento de difusión muy largo, porque lo pensamos para marzo, luego lo tuvimos que suspender, luego pensábamos si podíamos hacerlo en vivo, luego al final decimos ya tenemos que hacerlo virtual, no quedaba de otra manera, y les invito a visitar la página de IEP, a descargarse el informe, el resumen ejecutivo, la presentación en PowerPoint también está disponible, y próximamente, una vez que Comunicaciones del IEP edite el video de esta presentación, también lo subiré. Bueno, sin nada, muchas gracias, y muchas gracias a USAID, obviamente, porque tanto de parte del IEP como del APO, porque sin su apoyo no tendríamos esta serie de estudios tan larga a nivel de todo el continente.